En la historia de la humanidad, pocos lugares han simbolizado tanto sufrimiento y desesperación como los campos de concentración del Tercer Reich. Entre ellos, Auschwitz destaca como el más conocido, pero también el más aterrador. Ubicado a tan solo 43 kilómetros de Cracovia, Polonia, este campo se convirtió en el epicentro de uno de los genocidios más horribles jamás conocidos. Desde su apertura en 1940 hasta su liberación en 1945 por el ejército soviético, millones de personas fueron sometidas a un sufrimiento indescriptible. El régimen nazi no solo tenía como objetivo exterminar vidas, sino que también implementó métodos tan crueles que incluso hoy es casi imposible para nosotros comprender la magnitud del dolor y la barbarie vividos allí. Escape de Auschwitz. Escapar de Auschwitz era una misión casi suicida. El campo de concentración nazi estaba diseñado para someter a los prisioneros a condiciones extremas de control, vigilancia constante y represión. Sin embargo, a pesar de las imponentes barreras físicas y psicológicas, algunos prisioneros desafiaron el sistema de seguridad y lograron escapar, convirtiéndose en símbolos de resistencia. Estos escapes, aunque pocos, han dejado una huella en la historia, no solo por la astucia de los fugitivos, sino también por la importancia de las revelaciones que algunos de ellos trajeron consigo. En 1944, Jerzy Bielecki, un joven prisionero polaco, logró escapar de Auschwitz de una manera tan arriesgada como ingeniosa. Arrestado por su participación en la resistencia polaca, Bielecki fue enviado al campo, donde rápidamente se dio cuenta de que su única oportunidad de sobrevivir sería aprovechar cualquier oportunidad. En un momento durante su estancia en Auschwitz, se le permitió realizar tareas fuera del campo, lo que le dio acceso a ciertos puntos de control que otros prisioneros no podían ver. Fue en ese momento cuando ideó su escape. Con la ayuda de Mietek, una prisionera judía que trabajaba en la oficina de control de las SS, Bielecki consiguió ropa de oficial de las SS, lo que le permitió mezclarse con los guardias. Mietek jugó un papel crucial en el escape, ya que proporcionó información esencial sobre los movimientos de los guardias y los puntos vulnerables del campo. Después de semanas de preparación, Bielecki emprendió su escape. En una mañana fría, vestido con uniforme de las SS, se dirigió hacia la puerta principal del campo. El guardia, sin saberlo, lo dejó pasar sin hacer preguntas. Se convirtió en uno de los pocos prisioneros en burlar las estrictas medidas de seguridad. Después de escapar, Bielecki no solo salvó su vida, sino que también ayudó a alertar al mundo sobre las atrocidades que se cometían en Auschwitz. Su testimonio fue crucial para los informes posteriores sobre el campo de concentración. En 1944, Rudolf Verba y Alfred Wetzler, dos prisioneros judíos, lograron uno de los escapes más importantes de la historia de Auschwitz. Ambos habían sido deportados al campo en 1942, donde, a pesar de las brutales condiciones, unieron fuerzas para planear un escape que alteraría el curso de la historia. A diferencia de otros intentos, el escape de Verba y Wetzler no se basó únicamente en la astucia para salir, sino también en la necesidad de hacerle saber al mundo sobre el genocidio en curso. Durante su tiempo en Auschwitz, ambos hombres observaron de cerca las operaciones del campo, especialmente las cámaras de gas y los crematorios. En abril de 1944, tras un largo periodo de planificación, Verba y Wetzler escaparon a través de un túnel improvisado. Para llevar a cabo el escape, utilizaron un pasaje subterráneo que habían construido durante meses sin ser detectados por los guardias. Una vez fuera, se dirigieron a Eslovaquia, donde lograron entregar un informe detallado sobre las operaciones de exterminio en Auschwitz. Este informe, conocido como el informe VRB-Wetzler, fue uno de los primeros testimonios confiables de las atrocidades cometidas en el campo y ayudó a alertar a la comunidad internacional. Su informe fue crucial para prevenir más deportaciones, ya que la información contenida en él permitió a muchas comunidades judías en Europa evitar ser deportadas a Auschwitz. Uno de los escapes más conocidos de Auschwitz ocurrió en 1942, cuando Kazimierz Pieczowski, un joven prisionero polaco, logró escapar del campo junto con 3 compañeros. Este escape fue notable no solo por la audacia de los prisioneros,
sino también por cómo lograron burlar a los guardias usando el sistema nazi en su contra. Piechowski y su grupo robaron un coche de oficiales de las SS que había sido estacionado en una zona restringida dentro del campo. Disfrazados con los uniformes de las SS, los prisioneros fingieron ser nuevos oficiales enviados en una misión especial. Se acercaron a la puerta principal y los guardias, al ver a los oficiales, abrieron la puerta sin dudar. Piechowski, un hombre de carácter fuerte y gran presencia, usó su astucia para dirigir la operación con confianza, dando órdenes en alemán a los guardias sin levantar sospechas. El grupo escapó del campo sin ser detectado y se dirigió a través de la Polonia ocupada por los nazis. El escape de Piechowski permaneció en secreto durante años. Después de la guerra se convirtió en un símbolo de resistencia dentro de Auschwitz, y su testimonio fue uno de los más importantes en los años posteriores a la liberación del campo. Un campeón a la sombra de Auschwitz. En los oscuros y devastadores días de Auschwitz, donde el sufrimiento humano alcanzó niveles inimaginables, algunos prisioneros encontraron formas extraordinarias de sobrevivir. Para Salamo Arouch, un boxeador profesional judío griego, el ring de boxeo se convirtió en su único medio de salvación. Arouch, quien fue deportado a Auschwitz con su familia en 1943, se convirtió en uno de los pocos que logró evadir la muerte gracias a sus habilidades en el boxeo. Sin embargo, su historia también es una de las tragedias más desgarradoras, ya que, a pesar de su supervivencia, la mayoría de sus seres queridos no compartieron su destino. Cuando Arouch llegó a Auschwitz, los oficiales de las SS, siempre en busca de entretenimiento y formas de controlar a los prisioneros, idearon un cruel método para deshumanizar aún más a los prisioneros: organizar campeonatos de boxeo entre ellos. La idea era simple pero macabra: seleccionar prisioneros que pudieran pelear y obligarlos a enfrentarse entre sí en brutales combates, donde la violencia no solo era un espectáculo, sino una cuestión de vida o muerte. Los perdedores de estas peleas eran ejecutados inmediatamente o enviados a las cámaras de gas, mientras que los ganadores recibían raciones adicionales de comida como premio. La selección de los prisioneros se basaba únicamente en su habilidad para pelear, no en ningún criterio moral. Salamo Arouch, que había sido boxeador profesional en Grecia antes de su arresto, fue uno de los hombres seleccionados para participar en estos combates. A pesar de las extremas condiciones del campo, donde la desnutrición, las enfermedades y el abuso físico eran constantes, Arouch mantenía una condición física que le permitía sobresalir en cada pelea. Según sus relatos, peleó en más de 200 combates durante su estancia en Auschwitz, ganando todos salvo 2, que terminaron en empate. A pesar de formar parte de un sistema brutal y deshumanizador, estas peleas le ofrecieron una oportunidad única para seguir con vida. La historia de Arouch es particularmente notable porque resalta cómo las habilidades en el boxeo se convirtieron en una herramienta de supervivencia, aunque a un enorme costo psicológico y moral. Para Arouch, pelear no solo era una forma de salvar su vida, sino también un medio para conservar su humanidad en un entorno donde la muerte era la única certeza. Sus victorias le otorgaron un privilegio que otros prisioneros no tenían: más comida, lo que le permitió sobrevivir un día más. Sin embargo, la constante violencia y brutalidad de las peleas lo marcó profundamente, al igual que a muchos otros sobrevivientes del campo. Cuando las fuerzas aliadas liberaron Auschwitz en 1945, Arouch había sobrevivido al infierno del campo de concentración, pero a un costo incalculable. Su familia había perecido allí. Durante su tiempo en el campo, nunca dejó de pensar en sus seres queridos, quienes fueron víctimas de la misma maquinaria de exterminio que intentó arrebatarle su propia vida. A pesar de todo, Arouch sobrevivió, y su historia se convirtió en un testimonio de resistencia y sacrificio, un recordatorio de que la supervivencia en Auschwitz dependía no solo de la fuerza física, sino también de la capacidad para adaptarse a las circunstancias más extremas. Escapes fallidos. La reprisal en Auschwitz. Escapar de Auschwitz era un desafío enorme, no solo por las estrictas medidas de seguridad del campo, sino también debido a las severas consecuencias que enfrentaban los prisioneros cuando ocurría una fuga. La política nazi de represalias, que requería la ejecución de 10 prisioneros por cada fuga exitosa,
convertía cualquier intento de escapar en un acto de desesperación, con un costo humano destinado a disuadir a otros de seguir el mismo camino. Auschwitz, uno de los campos de concentración más grandes y notorios del régimen nazi, estaba fuertemente custodiado. Cercas de alambre de espino, torres de vigilancia y patrullas constantes eran solo algunos de los obstáculos con los que los prisioneros tenían que lidiar. Sin embargo, las extremas condiciones de hambre, violencia y trabajo forzado llevaron a algunos a intentar lo imposible: escapar. En cada intento, los nazis imponían un castigo ejemplar, con el objetivo de enviar un mensaje claro a los prisioneros. Cualquier intento de fuga traería la muerte no solo al fugitivo, sino a muchos otros. Uno de los sobrevivientes que fue testigo de estas represalias fue Francis Gajonik-Sek, quien vivió en Auschwitz entre 1943 y 1945. Según su relato, una de las noches más oscuras de su tiempo en el campo reveló la ausencia de un prisionero durante el pase de lista. Las alarmas se activaron de inmediato y las SS movilizaron todas las patrullas para buscar al fugitivo en el campo y sus alrededores. Tras varias horas, los oficiales no lograron encontrarlo, pero la represalia era inminente. Esa misma noche, el coronel de las SS anunció frente a los prisioneros que 10 personas serían ejecutadas como castigo por la fuga. Francis Gajonik-Sek, al igual que muchos otros, sabía lo que esto significaba: uno de los castigos más horribles dentro del campo. Sin embargo, lo que siguió fue aún más terrible. A la mañana siguiente, Francis fue uno de los 10 elegidos para ser ejecutados. En lugar de ser fusilado, fue enviado a una celda de aislamiento, donde fue condenado a morir de hambre y sed. Este cruel trato se usaba con frecuencia, ya que la muerte por inanición se consideraba un método más lento y, de manera retorcida, más humano para los nazis, en comparación con la ejecución inmediata. A pesar de las extremas condiciones de la celda, Francis sobrevivió, lo que le permitió ser liberado cuando las fuerzas aliadas entraron en el campo de concentración en 1945. Sin embargo, la tragedia personal de Francis se completó con la muerte de su familia, que no sobrevivió a la brutalidad del régimen nazi. En su testimonio, relató cómo se sentía atrapado en un círculo vicioso de violencia, sabiendo que cualquier intento de fuga podría resultar en la muerte de prisioneros inocentes, pero sin otra opción que luchar por sobrevivir. La política de represalias colectivas de los nazis fue una herramienta sistemática utilizada no solo para castigar a aquellos que intentaban huir, sino también para mantener un control absoluto sobre los prisioneros. Según estudios de historiadores como Gerald Reitlinger en The Final Solution, la regla de ejecutar a 10 prisioneros por cada fuga se implementaba para sembrar el terror entre los internos, asegurando que permanecieran sumisos y desalentando cualquier forma de resistencia. A lo largo de la historia de Auschwitz, se realizaron muchos intentos de fuga, pero pocos fueron exitosos. Aquellos que lograron escapar, como Viktor Frankl, un sobreviviente y autor de El hombre en busca de sentido, dejaron testimonios sobre las tácticas utilizadas para burlar a los guardias y atravesar el alambre de espino. Sin embargo, las fugas eran raras, y cuando ocurrían, se veían como un desafío directo al poder absoluto de los nazis, quienes respondían con una brutalidad extrema. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 1000 personas intentaron escapar de Auschwitz, pero muchos de estos intentos fueron rápidamente frustrados, y aquellos que lo intentaron enfrentaron un precio muy alto. El buen hombre, compasión en Auschwitz. En el juicio de 1947, posterior a la liberación de Auschwitz, se presentaron numerosos testimonios y acusaciones sobre las atrocidades cometidas por los oficiales de las SS. Sin embargo, entre los acusados, hubo un caso que llamó la atención de muchos debido a su aparente contradicción con la naturaleza del régimen nazi. Hans Munch, un miembro de las SS que trabajó en Auschwitz desde 1943 hasta 1945, fue el único que fue declarado inocente durante el juicio y recibió el apodo de «el buen hombre» por parte de los prisioneros. Hans Munch formaba parte del equipo médico del campo, trabajando junto al infame doctor Josef Mengele, conocido por sus crueles y letales experimentos.
A pesar de su contacto directo con Mengele y otros oficiales de las SS, Munch se destacó por negarse a participar en las horrendas selecciones que determinaban quién sería enviado a las cámaras de gas. Durante su tiempo en Auschwitz, se negó firmemente a contribuir al asesinato sistemático de prisioneros e incluso, siempre que fue posible, intentó retrasar la muerte de los prisioneros utilizando su posición para ralentizar las selecciones y evitar que los más débiles fueran enviados a la muerte inmediata. Aunque Munch no pudo detener las selecciones por completo, hizo esfuerzos para mejorar las condiciones de vida dentro del campo. Los testimonios de los sobrevivientes indican que Munch trató de mejorar la calidad de las raciones de comida, una de las principales fuentes de sufrimiento para los prisioneros. Aunque su influencia en este aspecto estaba limitada por las estrictas políticas de los nazis, sus intervenciones fueron apreciadas por aquellos bajo su supervisión. Los testimonios de los sobrevivientes, particularmente aquellos que trabajaron con él o fueron atendidos por él, jugaron un papel crucial en su defensa durante el juicio de Nuremberg. A pesar de ser parte del sistema que operaba Auschwitz, los prisioneros lo reconocieron como una figura que, en medio del horror y la brutalidad, trató de mantener un nivel mínimo de humanidad. Este contraste con otros miembros de las SS, conocidos por su crueldad, fue central para que Munch fuera considerado inocente de los crímenes de guerra cometidos en el campo. Munch fue juzgado en el Tribunal de Crímenes de Guerra de Dachau y, sorprendentemente, su actitud hacia los prisioneros y sus esfuerzos por mejorar sus condiciones llevaron al tribunal a liberarlo de cualquier responsabilidad. Fue el único miembro de las SS que recibió esta exoneración, lo que causó controversia y confusión entre aquellos que entendían la magnitud de las atrocidades cometidas por el régimen nazi. Es importante señalar que Munch nunca fue completamente exonerado de sus vínculos con el régimen nazi, pero se consideró que su comportamiento en el campo no era suficiente para justificar su condena. Tras su liberación, vivió el resto de su vida en relativa oscuridad, alejado de los ojos del público, a pesar de que su historia fue mencionada en varias investigaciones sobre Auschwitz y el papel de los médicos y otros profesionales en los crímenes cometidos en el campo. Hans Munch murió en 1998, sin haber sido completamente reconocido por sus esfuerzos en el campo. Su historia sigue siendo un tema de debate, planteando preguntas sobre la naturaleza de la desobediencia dentro de un sistema totalitario y el grado en que la empatía humana puede sobrevivir en medio de la barbarie. Expedientes científicos en Auschwitz. Los prisioneros de Auschwitz no solo fueron víctimas de asesinatos sistemáticos y condiciones inhumanas, sino que también fueron sometidos a una serie de crueles y grotescos experimentos científicos. En un campo donde la vida humana no tenía valor, los nazis utilizaron a los prisioneros como conejillos de indias para pruebas médicas y científicas con el objetivo de desarrollar nuevas armas, productos farmacéuticos y teorías pseudocientíficas. Muchos de estos experimentos tuvieron consecuencias letales, mientras que otros dejaron cicatrices permanentes en los sobrevivientes. Uno de los aspectos más oscuros de estos experimentos fue la participación activa de empresas alemanas, en particular Bayer, una de las principales compañías farmacéuticas del mundo. Aunque muchos de los detalles exactos sobre la colaboración entre Bayer y los nazis siguen siendo inciertos, existen pruebas documentales que muestran que la empresa no solo tuvo acceso a los prisioneros de Auschwitz, sino que también se benefició directamente del uso de estos prisioneros para realizar pruebas químicas y farmacéuticas. La relación de Bayer con el régimen nazi comenzó antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando la compañía se alió con el partido nazi, contribuyendo financieramente a su ascenso al poder. Esta colaboración continuó durante el reinado de Adolf Hitler, cuando Bayer y otras compañías del conglomerado IG Farben, que incluía a BASF y Hoechst, obtuvieron enormes ganancias mediante el uso de trabajo esclavo proveniente de campos de concentración y campos de trabajo. Las fábricas de IG Farben en Auschwitz, conocidas como Auschwitz III Monowitz, se utilizaron para la producción de caucho sintético y productos químicos, pero también para la experimentación médica con prisioneros. Los prisioneros eran llevados a las instalaciones de Bayer y otras fábricas de IG Farben, donde eran utilizados para probar diversos productos químicos, medicamentos experimentales
y otras sustancias sin ningún respeto por su bienestar. Entre las sustancias que se probaron en los prisioneros estaban los antibióticos experimentales, vacunas, químicos para tratar enfermedades de la piel y otros compuestos farmacéuticos que todavía se encontraban en etapas tempranas de desarrollo. Los experimentos incluían sustancias como el fosgeno, un gas venenoso utilizado en la Primera Guerra Mundial, y el bromuro de etileno, una sustancia altamente tóxica. También probaron medicamentos para la malaria, así como vacunas y tratamientos para el tifus y otras enfermedades infecciosas. Sin embargo, la mayoría de estos experimentos no solo fueron ineficaces, sino que también resultaron en muertes innecesarias o en sufrimientos horribles para los prisioneros que sobrevivieron. Un caso particularmente conocido involucró experimentos con prisioneras de Auschwitz, quienes fueron sometidas a pruebas de productos anticonceptivos y otros medicamentos para la fertilidad. Estas mujeres, seleccionadas de la población de prisioneros, fueron obligadas a participar en los experimentos bajo amenaza de muerte, y muchas sufrieron consecuencias físicas devastadoras. Algunas quedaron permanentemente estériles, mientras que otras murieron debido a infecciones causadas por procedimientos médicos no esterilizados. La implicación de Bayer en los crímenes de guerra no fue completamente reconocida hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la información salió a la luz a través de investigaciones y juicios como los de Nuremberg. Durante el juicio, se reveló que IG Farben, bajo el cual operaba Bayer, no solo era responsable de explotar a los prisioneros como mano de obra, sino que también colaboró directamente con el régimen nazi, proporcionando recursos para sus experimentos científicos, entre otras actividades. Bayer y otras compañías de IG Farben fueron vinculadas a crímenes de guerra debido a su contribución al esfuerzo bélico nazi y su participación en la explotación y experimentación con prisioneros. Aunque Bayer, como empresa, intentó distanciarse de estos eventos después de la guerra, el legado de su implicación en los crímenes de Auschwitz sigue siendo un tema de debate. La compañía enfrentó múltiples demandas y juicios relacionados con sus acciones durante la guerra, pero, en general, no recibió el mismo nivel de culpabilidad que los principales responsables del régimen nazi. Los experimentos científicos llevados a cabo en Auschwitz sirven como un recordatorio escalofriante de hasta qué punto los nazis llegaron para perseguir sus ideologías retorcidas, utilizando a los seres humanos como herramientas desechables en su búsqueda de progreso pseudocientífico. Mientras el mundo condenaba las atrocidades del Holocausto, los esfuerzos continuos por responsabilizar a las empresas involucradas por su complicidad en estos experimentos siguen siendo un capítulo importante en la búsqueda de justicia. Amor prohibido en Auschwitz. La historia de Elena y Franz. En el periodo más oscuro de la historia humana, donde la brutalidad de los nazis parecía no tener límites, surgió una historia que, a pesar de su rareza, desafiaba la lógica de las leyes y normas sociales impuestas en Auschwitz. Esta es la historia de un amor prohibido entre un miembro de las SS y una prisionera judía, un amor que trascendió las barreras establecidas por el régimen nazi. La historia de Elena Citronova y Franz Wack comenzó en una circunstancia inusual, la celebración del cumpleaños de Franz Wack, un guardia de las SS. En la opresiva atmósfera de Auschwitz, donde los prisioneros vivían bajo un régimen de violencia y deshumanización, Elena Citronova era una de las muchas prisioneras que sobrevivían día tras día a la cruel realidad del campo de concentración. Como parte de sus deberes, Elena, una cantante con una voz extraordinaria, se veía obligada a interpretar canciones para los oficiales del campo. En el cumpleaños de Franz, su voz resonó a través de los barracones y, según los informes, fue en ese momento cuando él quedó completamente cautivado por ella. Franz Wack, un hombre imponente temido por los prisioneros, se sintió seducido por la belleza y la melodía de su canto, y desde ese momento comenzó a mostrarle un nivel de protección extraordinario. En un campo donde la supervivencia dependía de la crueldad de los guardias, Franz era una excepción. Comenzó a enviarle raciones adicionales de comida, un pequeño gesto que, aunque aparentemente menor, era un lujo en Auschwitz, donde el hambre era uno de los principales métodos de control. También le envió varias notas secretas expresando su amor por ella, un amor completamente prohibido según las estrictas leyes nazis que prohibían cualquier relación entre arios y judíos.
Por supuesto, al principio, Elena no correspondió a sus avances. En su situación, su vida pendía de un hilo, y las reglas de supervivencia en Auschwitz eran claras. No había espacio para emociones, solo para la lucha por sobrevivir. A pesar de ello, Franz persistió en su cortejo, tratando de ganarse su favor. La protegió de la violencia de otros oficiales y de las brutales condiciones del campo, lo cual, aunque incomprensible para la mayoría, fue un gesto que hizo que Elena comenzara a verlo de manera diferente. Sin embargo, lo que realmente cambió su percepción de él ocurrió cuando Franz, en un acto que contradecía las órdenes del campo, salvó a su hermana de ser enviada a las cámaras de gas. En ese momento, Elena vio a Franz bajo una nueva luz, y aunque seguía siendo cautelosa, se sintió profundamente agradecida. A medida que los aliados avanzaban hacia Auschwitz al final de la guerra, las autoridades nazis decidieron evacuar a los prisioneros a través de las infames marchas de la muerte. Estas transferencias forzadas significaban que muchas personas morirían en el camino debido a las duras condiciones y los abusos de los soldados. Elena fue trasladada a otro campo, y Franz, a pesar de su aparente posición de poder, no pudo evitar la marcha, lo que los llevó a separarse durante años de sufrimiento. Durante 25 años, Elena y Franz no tuvieron contacto alguno. Sin embargo, la historia no terminó ahí. En 1972, Franz Bach fue arrestado y juzgado por su implicación en los crímenes de guerra cometidos en Auschwitz. En este contexto, Elena testificó a su favor durante el juicio, un testimonio que sorprendió a muchos dada la naturaleza de su relación. Aunque su relación había sido de contrastes marcados, ella, prisionera y víctima, y él, guardia nazi, con el paso de los años, Elena llegó a perdonar a Franz. Su testimonio ayudó a que él evitara una pena severa y, finalmente, Franz fue condenado a una pena ligera en comparación con otros oficiales de las SS. El Sonderkommando, la revuelta en Auschwitz. Una de las tareas más deshumanizantes y aterradoras en Auschwitz fue la de los Sonderkommando, un grupo de prisioneros obligados a llevar a cabo las funciones más macabras del campo: la incineración de los cuerpos de las víctimas asesinadas en las cámaras de gas. Estos prisioneros, a menudo judíos, no solo se veían forzados a participar en el asesinato sistemático de sus compatriotas, sino que también vivían con el insoportable peso de la culpa y la angustia. Para muchos, ser parte del Sonderkommando representaba un destino fatal, ya que se les consideraba testigos no deseados de los crímenes del régimen, y se sabía que en algún momento serían ejecutados para evitar que la verdad saliera a la luz. A medida que avanzaba la guerra y la derrota de la Alemania nazi se volvía inminente, los miembros del Sonderkommando comenzaron a escuchar rumores de que los planes de exterminio también los involucraban a ellos. Sabían que su tiempo se estaba agotando. A finales de 1944, cuando los aliados se acercaban, un pequeño grupo de prisioneros del Sonderkommando decidió tomar la única acción posible: rebelarse contra sus opresores. En una de las sublevaciones más significativas dentro del campo, el 7 de octubre de 1944, los miembros del Sonderkommando organizaron una insurrección. Aprovechando herramientas robadas de las cocinas, fabricaron cuchillos y hachas para atacar a los guardias. Mataron a 3 oficiales de las SS y, como parte de la rebelión, destruyeron el crematorio con dinamita que habían obtenido al robarla a los soldados. A pesar de la valentía y determinación de los prisioneros, la resistencia fue rápidamente sofocada. Varios cientos de prisioneros lograron escapar, pero la mayoría fueron recapturados y ejecutados públicamente frente a los demás prisioneros para infundirles miedo y evitar futuros intentos de escape. La respuesta de las SS fue cruel y despiadada, demostrando una vez más la brutalidad con la que operaban los nazis. Aunque la revuelta del Sonderkommando fracasó en su objetivo de poner fin a la barbarie en Auschwitz, se convirtió en un símbolo de resistencia. En la historia de los campos de concentración, pocos actos de valentía podrían igualar la magnitud de esta revuelta. Los prisioneros que participaron en esta insurrección sabían que enfrentaban una muerte segura, pero su coraje y sacrificio dejaron una huella indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz. Rudolf Höss fue una de las figuras más temidas y odiadas en Auschwitz. Nacido en 1901, se unió a las SS a una edad temprana y rápidamente ascendió en la jerarquía nazi,
ganándose la confianza de sus superiores debido a su completa devoción a los ideales del régimen. En 1940, Höss fue nombrado comandante de Auschwitz, donde se dedicó a implementar las políticas de exterminio más brutales de los nazis. Durante su tiempo como comandante, Höss supervisó la ejecución diaria de miles de personas. Bajo su liderazgo, las cámaras de gas de Auschwitz se convirtieron en una herramienta de muerte sistemática, y los asesinatos masivos de prisioneros judíos, polacos, gitanos y prisioneros de guerra soviéticos se llevaron a cabo de manera regular. Además, fue responsable de la construcción de las instalaciones de exterminio en Birkenau, un proceso que implicó la instalación de más crematorios y cámaras de gas para realizar los asesinatos masivos de manera más eficiente. Según las investigaciones posteriores a la guerra, Höss fue directamente responsable de la muerte de entre 2 y 3 millones de personas. En sus informes, describió el proceso de exterminio como una tarea necesaria para cumplir con los objetivos del régimen, y en un momento infame, afirmó que los enemigos del Reich debían ser eliminados sin piedad. Sin embargo, tras ser arrestado después de la caída del Tercer Reich, Höss trató de minimizar su implicación en los crímenes que había facilitado. Durante su juicio en Nuremberg, argumentó que los cargos de exterminio masivo estaban exagerados y que solo alrededor de 2,5 millones de personas habían sido asesinadas, alegando que el resto había muerto de hambre y frío debido a las condiciones del campo. A pesar de sus intentos de eludir la responsabilidad, las pruebas en su contra fueron abrumadoras. El 16 de abril de 1947, Rudolf Höss fue ejecutado por ahorcamiento en el mismo campo que había comandado, Auschwitz, como parte de la justicia que se buscaba para los perpetradores del Holocausto. Su ejecución marcó el fin de la carrera de uno de los comandantes más despiadados de la historia nazi. El campo de concentración de Auschwitz sigue siendo un símbolo imborrable de la extrema crueldad de la que los seres humanos son capaces. A través de las historias de resistencia, sufrimiento y supervivencia que hemos explorado, podemos entender la magnitud del horror que ocurrió tras sus muros, las fugas, las revueltas del Sonderkommando, las vidas destrozadas por la violencia y el sacrificio, y la participación de figuras como Rudolf Höss nos permiten ver cómo la barbarie se fusionó con la maquinaria de muerte nazi. A pesar de la enormidad de estos crímenes, las historias de aquellos que sobrevivieron y se rebelaron nos recuerdan la resiliencia del espíritu humano frente a la opresión más brutal.